Hoy, en Scenicus Streaming, tenemos la suerte, ya le tengo en pantalla, de tener a Xavi Siles que nos va a contar ese curso que tiene preparado aquí en Scenicus Streaming, que los actores que están acostumbrados al medio audiovisual y especialmente al publicitario les va a interesar mucho. Y por eso ya le tenemos aquí y yo de entrada voy a empezar directamente saludándole y preguntándole directamente exactamente qué es un self-tape. Cuéntamelo, a ver, cuéntamelo, que yo no lo sé. Exacto, buena pregunta. Buenos días. Pues self-tape es una de tantas palabras inglesas que se adoptan en el mundo audiovisual para definir un casting en el que te lo haces tú mismo en casa, ¿vale? Self-tape es grabación propia, ¿no? Self-tape, yo mismo me lo grabo. En castellano se puede traducir como casting no presencial o casting en casa, pero claro, el inglés tiene esa particularidad de que en 2 sílabas te definen un término, ¿no? Y se ha vuelto una palabra más como adoptada del inglés como acting, como fitting, como callback, etcétera, etcétera. Muchos términos del mundo audiovisual. Desde luego que este trabajo audiovisual vía cámara, vía cibernética, se ha aumentado muchísimo a lo largo del confinamiento porque se han vuelto a hacer muchísimos castings y muchos de ellos vía virtual. ¿De qué forma ha acelerado la implantación del self-tape en la industria audiovisual todo esto que hemos vivido del confinamiento? El self-tape ya existía antes del confinamiento, eh, porque, por ejemplo, si se hacía un casting en Madrid y yo estaba en Barcelona, me pedían a mí que yo me lo grabara en casa. Y cada vez a- solían haber más y más veces en la que te tenías que hacer tu propio casting en casa. Pero el confinamiento, ciertamente, ha sido un proceso de aceleración absoluta. Y yo considero que el confinamiento ha tenido sus cosas positivas. Tendrá sus cosas negativas, pero ha tenido sus partes positivas. Entre ellas es esa aceleración de la tecnología y de ponerse las pilas. Los directores de casting han tenido que inventarse, han tenido que regenerar, ¿qué? No, no me sale la palabra esa. Regenerar, no sé. Regenerarse Sí. tecnológicamente y crear unas plataformas para poder recibir montones y montones de audiciones, de grabaciones de vídeo eh, y, y, realmente se están ya a 2 pasos de lo que va a ser el futuro del director de casting, que van a trabajar muchísimo más recibiendo materiales que no grabándolos en sus propios platos. Desde luego que sí, lo comentabas, pues se está implantando mucho los castings virtuales, pero claro, una pregunta que uno se hace y que yo me hacía y me sigo haciendo es, en este punto en que vivimos un mundo de restricciones en todo lo que sea lo físico, ¿de qué forma y con qué protocolos se han acometido la vuelta de los castings físicos también? ¿Cómo está ocurriendo todo eso? Bueno, ha sido una locura también, como en todas partes, ¿no? Yo he tenido, mira, fíjate, yo desde que se abrió el confinamiento, yo no he hecho todavía ningún casting presencial como actor, pero en cambio sí que he hecho 2 castings como ayudante de casting, Uh con -huh. una directora de casting de aquí de Barcelona. Y he podido presenciar todos los protocolos, ¿no? Protocolos. Por ejemplo, se cita ya a los actores y actrices, se les cita por horas. Uh -huh. Antes, cuando pasaba, era un regalo, porque pasaba muy pocas veces que tuvieras una cita por hora. Normalmente la gente se aglutinaba ahí en los castings. Normalmente ahora los presenciales los están citando por hora, que tú puedes pedir tu hora por internet. Uh -huh. Luego, cuando llegas, te pueden pedir que pongas tus cosas, tus objetos personales en una bolsa de plástico para que no infectes. Evidentemente te toman la temperatura, te limpias las manos con el líquido y pasan de uno en uno a la sala de casting, a no ser que tengas un platón muy grande, entonces sí que pueden entrar más personas. Y porque antes también, igual metían a 15, 20 personas en el plató y tú estabas haciendo el casting mientras otras 10 personas te estaban viendo. Ahora eso se ha reducido y en el momento de ir a hacer el acting en el plató, ahí sí que te quitas la máscara
y el resto de personas ahí con las máscaras puestas, el que graba la cámara, el que da las instrucciones, etcétera. O sea, evidentemente también ha afectado mucho en el proceso de los castings. Desde luego que sí. Sí. Ahora un poco para que la gente que quiere saber, que está interesada en el curso sepa, vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos puntos de tu carrera, hablando para saber de dónde vienes y cómo llegas finalmente a la docencia. Pero voy a empezar por algo muy reciente, no me voy a ir muy atrás, luego me voy a ir más atrás. Y me gustaría preguntarte por un cortometraje que está seleccionado en el Festival de Serbia, con música de alguien que conocemos, que se llama Jaume Carreras, Sí. y que me gustaría preguntarte qué ha supuesto para ti este trabajo de Sofía y Max. Cuéntame. Bueno, eso fue un regalo maravilloso porque yo soy bastante amigo de Yuri de Brown, que es el otro director, Uh -huh. y él se encontró con un proyecto que... Él es actor también, entonces estaba haciendo un curso con David Victori, que es un director de cine catalán bastante Uh -huh. efervescente, y tuvo que crear algo en 5 semanas. Y tenía que trabajar con gente desconocida, excepto quizás una o dos personas. Y él me pidió a mí que le ayudara porque él quería protagonizar ese corto. O sea que fue un reto maravilloso porque en 5 semanas, desde la idea hasta la presentación en los cines Verdi en Barcelona, solo en 5 semanas hicimos unas virguerías brutales. Entonces yo, claro, como él estaba actuando como actor, yo tuve que asumir la parte de la dirección en una responsabilidad muy grande, porque tenía que yo estar fuera viendo, eh, bueno, cómo planteábamos los planos, si íbamos bien, etcétera, etcétera. Y la verdad es que estoy muy contento del resultado porque quedó una cosa muy bonita, tan bonita que nos decidimos a presentarla a festivales. Y de entrada ya estamos seleccionados en este Festival Internacional de Serbia, que no es tontería, o sea, que se ve que se presentan no sé cuántos, no sé, un montón de cortos se presentaron y seleccionaron a 30 solo, o sea que ya podemos estar bien orgullosos, muy contento de eso, sí. Desde luego que sí, experiencia audiovisual, pero también experiencia teatral. Vamos a hacer un viaje en el tiempo y nos vamos a ir al año 2004. Uh, En el año 2004 estabas interpretando un personaje icónico, un personaje llamado Raúl, en El Fantasma de la Ópera. ¿Qué te viene a la cabeza ahora mismo pensando en ello? bueno, Raúl no era el cómico era André. Uh -huh, Pero es que yo sustituía a los dos personajes, uh -huh. a Raúl, que era el galán, el Sí. novio de Christine en El Fantasma de la Ópera, Uh y -huh. sustituía también a André, que era el propietario cómico. Sí, Eran sí, personajes maravilloso. absolutamente diferentes y además sustituía a todo el elenco Uh -huh. del Fantasma de la Ópera. O sea, tenía que estar preparado para salir en el escenario en cualquier momento por accidentes o enfermedades o lo que fuera, y ser capaz de sustituir a cualquiera de, de estos 12 actores, ¿no? De entrada me fue un reto increíble. Yo tenía 30 y pocos años y la idea de tener que memorizar o saber las posiciones y las letras y las melodías de cada uno de ellos fue un reto que yo pensaba que no podría. Y al final, pues nada, pues ya estaba ahí fantástico. Yo tenía ganas de salir cada día a ver si alguien tenía que sustituir a alguien. Estuve 2 años en Madrid, Uh -huh. amo la ciudad, se ha convertido en mi segunda ciudad. Cada vez que tengo ocasión de poder ir ahí para un rodaje, para algún casting, yo estoy feliz de poder reencontrarme con las calles y con mis amistades ahí. Y yo me llevo de ahí un recuerdo maravilloso de esos 2 años en Fantasma de la Ópera. Unos compañeros, compañeras de trabajo que maravillosos también, sí. Desde luego que ahí pues tenías que demostrar tu versatilidad en diferentes personajes, ser capaz de cambiar de personaje, pero yo me voy a ir a otra experiencia que yo siempre que la gente la ha vivido, algún actor la ha vivido, siempre lo pregunto porque creo que es una escuela profesional, lo he hablado también con Santi Millán, por ejemplo, y de vida. Tiene nombre propio, es La Cubana. Yo no sé qué recuerdo de tu experiencia con La Cubana, yo es que les amo, les adoro, es más, le cuento a la gente que nos está viendo que tienen un reportaje en Scenicus
sobre que nos metimos entre cajas en su último espectáculo, Nadie es Arturo, y pueden ver todos los entresijos de cómo montan los espectáculos esta compañía maravillosa. ¿Qué recuerdas de tu trabajo con La Cubana? Pues La Cubana estuve justo antes de estar en el Fantasma de la Ópera, estuve un año allí y sinceramente la experiencia de pasar por La Cubana es muy dura. Es muy dura. Y puedes hablar con cualquier actor o actriz que ha pasado por La Cubana y te lo va a decir. Es muy dura, es muy dura. Porque, porque la exigencia, o sea, Santi Millán, que es el máximo responsable de La Cubana desde hace muchos años, es una persona que es brillante, es un genio, pero es tan, tan exigente y tan inconformista que él está siempre en cada una de las funciones mirando con lupa y corrigiendo y cambiándote y ahora no hagas esto, ahora haz eso. Entonces la tensión que se vive estando actuando en La Cubana constantemente es de a ver qué va a pasar hoy, a ver qué nos va a cambiar, a ver si le va a gustar o no le va a gustar, etc. Por otro lado, se genera un clima de compañerismo estupendo en La Cubana. Siempre hay gente brillante en La Cubana. Tienes la oportunidad de aprender de grandísimas personas, porque por La Cubana han pasado gente increíble que después ahora Pues muchos de ellos sí, son realmente reconocidos. Sí, muy sí. conocidos como Yolanda Ramos, como José Corbacho, como Santi Millán, como muchísima gente que ha pasado por La Cubana y que les ha marcado de por vida. Y como, bueno, y muchísimos actores, aunque parezca increíble, yo he entrevistado a algunos actores que llevan casi desde el principio en La Cubana y que no han conocido otra realidad, por lo tanto tienen ya un bagaje de cambio de vestuario, de cambios completamente grande. La Cubana, una compañía maravillosa, pero tú has hecho más trabajos, muchos trabajos teatrales allí en Barcelona. Yo tengo aquí apuntado también, No son maneras de matar a una dama, creo que se dice en castellano. Una dona, Eh, sí. a una dona, sí, bueno, porque hubo versión en castellano que se vio en el Teatro Alfil, de hecho, Ah, por eso tengo yo la traducción en la cabeza, porque esa obra también se hizo en Madrid, si no recuerdo mal, con Inma Cuevas y David Ordinas en el reparto. No pude verla, pero lo tengo en la cabeza. ¿Qué te viene a la cabeza si te pregunto por ese espectáculo que hiciste en Barcelona? buf, se me pone la piel de gallina porque es una joya. O sea, esta pieza, wow. Fíjate que yo ya no hice ningún musical más. Yo he hecho musicales, pero Sí. nunca me han fascinado los musicales. Y pido perdón y disculpas a los amantes del musical, Como pero yo, pídemelos a mí el lo primero. siento, te pido disculpas. Yo nunca he sido un amante del musical y me encanta cantar y he cantado rock y me encanta versionar, pero no soy amante del musical. Y fue mi último musical, pero realmente para mí fue, o sea, no me preocupa porque ya hice con ese musical, toqué el cielo, porque fue un regalo, fue un regalo. Está rodeado de, además de Mercè Martínez, de Iván Lavanda y de Elvira Prado, que son increíbles. El personaje era divertidísimo, dificilísimo, la música era de jazz buenísima, con los músicos en directo. Tuve que sustituir yo a Frank Capdet y en 10 días me estudié todo ese musical, que era 1 hora y media de estar en escena todo el rato y que no había una frase, un párrafo que se repitiera. O sea, todo era cantado, pero un texto larguísimo y muy diferente. No habían estrofas que se fueran repitiendo, vaya. 1 hora y media. Y en 10 días también fue un reto, nuevamente te hablaba del reto del Fantasma de la Ópera, pero ese reto fue también brutal, brutal. Y lo guardo en mi recuerdo como una joya. Fue una joya eso, una joya. Desde luego que toda la pinta, yo no pude ver tampoco el espectáculo en Madrid, lamentablemente la versión que se hizo en Madrid, pero siempre me quedó esa cosa de que tenía una pinta estupenda el musical, no una pena desde luego. Esperemos que ahora que las cosas estamos tirando mucho con lo que está cayendo por pequeños formatos, pueda ser una propuesta para ver en la cartelera de Madrid o de Barcelona en el futuro. Yo casi que cruzo dedos para que eso se haga realidad.
Mucha gente que nos estará escuchando que dirá, bueno, y quizás, o sea, estamos hablando de tu faceta actoral y tal, y cómo pasas de esa faceta actoral, de ese to play que dicen los ingleses, de jugar, de querer actuar, a pasarte al otro lado y ser tú el que toma las decisiones y estar trabajando en casting. ¿Cómo llega ese mundo del casting a tu vida? Vale. Claro, yo antes de ser actor, yo me dediqué a ser actor a los 30 años. Ujú, ¿Vale? Y antes de los 30 años yo estuve trabajando como diseñador gráfico y trabajé durante 11 años. Trabajé en agencias de publicidad, con lo cual tuve la suerte también de estar al otro lado de la cámara. ujú, Porque trabajé con fotógrafos, retoqué muchas imágenes, o sea, aprendí muchísimo sobre imagen, sobre fotografía y sobre color, sobre iluminación. Y estuve presente en rodajes de publicidad también en la parte de dirección de arte, con ujú, lo cual viví lo que eran los rodajes de publicidad, pero desde el lado creativo. Eso se quedó ahí. Estos conocimientos se almacenan ahí debajo. Me dedico a ser actor, vivo la experiencia del teatro musical, del texto, y un buen día yo empecé en Madrid. Cuando estaba haciendo El fantasma de la ópera, salí del teatro, me vinieron una pareja de argentinos que empezaban justo a su agencia de casting en Madrid. ujú, Y me surgió la oportunidad de ir ahí a apuntarme y hacer castings. Yo pensé, pues voy a hacer castings. Y él va, y el primer casting que hice me cogieron para hacer un anuncio de Repsol, era. ujú. Y ahí empezó mi mundo en el audiovisual. Con lo cual, al volver a Barcelona, no paré de hacer anuncios y fue mi aprendizaje en el mundo audiovisual y enseguida ya me empezaron a dar papeles en películas, en series, papeles, intervenciones. Episódicos, eh, ¿no? ¿Cómo? Episódicos, papeles episódicos, Episódicos, sí. sí, sí, sí. Y, y realmente yo me enamoré del mundo audiovisual. Me Ujú, enamoré de ese trabajo en equipo, de esa magia de generar un mundo que no existe, pero que en realidad es todo un equipo, el sonidista, el cámara, el iluminador, el de arte. Hay tanta gente trabajando ahí para un propósito. Y ese diálogo entre el realizador y el actor, no sé, me apasionó el lenguaje audiovisual, pero lo que me fui dando cuenta con el tiempo es que en el mundo audiovisual no existe un diálogo con el actor, no se usa un lenguaje entendible con el actor. ¿Me ujú, explico? El realizador, normalmente el 90% de directores y realizadores hablan de un resultado ya, de qué, quiero que llores, quiero que grites, quiero que rompas un vaso, necesito más emoción. Dan unas indicaciones muy generales. Entonces, les cuesta, por lo general, hablar con el actor desde un lugar, desde la emoción. Aquí lo que te ocurre es esto. Te importa porque no sé qué, vienes de no sé dónde. Tu objetivo es, tus expectativas. Es decir, usar un lenguaje que es el lenguaje que usamos los actores. Entonces, frente a esa carencia, empecé a sentir esa necesidad de poder hacer un puente entre el lenguaje que usa el actor y el lenguaje que usa el fotógrafo, el realizador, el director de cine. ¿Por qué? Porque yo comprendo el lenguaje del director de cine y comprendo el lenguaje del actor. Entonces, siempre he sentido como que son dos mundos muy separados, muy lejanos en el lenguaje y falta ese puente. Ahí empecé como a hacer de coach de actores para que entiendan también, porque los actores tampoco entienden el lenguaje de los directores, ¿no? Sus necesidades. Y poco a poco me fui haciendo un espacio, pues dirigiendo a veces actores, ayudándoles en sus castings o en sus rodajes. Y esa es la parte que más me apasiona. Si pudiera vivir solamente de eso, sería mi pasión absoluta, mi sueño.
Bueno, pues ahora para acabar, bueno, ya sabes, llega el momento de venderte, entre comillas, siempre lo digo, la última pregunta, ese momento de información práctica para que vendamos el curso que vas a estar dando aquí en Scenicus Streaming. Te dejo la última palabra, información práctica. Danos un enganche para que la gente, para ese target del que si quieres te dejo que cuentes ese target concreto que tiene este curso para que quede claro y para que sepan toda la gente de ese target que le va a interesar este curso y que lo tienen que hacer. Última palabra, información práctica y target de este curso que vamos a tener aquí en el Scenicus Stream. Vale. Esta masterclass va muy dirigida a un cierto sector de personas que son actores y actrices que suelen hacer castings, audiciones de audiovisual. Sobre todo de publicidad, porque el 90% de castings que se hacen son de publicidad. Cine y televisión hay, pero hay menos. Eso no quiere decir que hay otras personas que les pueda interesar esta masterclass. Yo no digo que no, pero va muy enfocado a eso porque este target de personas son las que cada vez se les va a hacer más necesario tener su propio plató en casa, porque cada vez va a ser mucho más habitual que el actor haga un teletrabajo, porque el self-tape o el casting no presencial es el teletrabajo del actor. Así como un oficinista ha tenido que, bueno, una persona que trabaja en la oficina y se traslada su trabajo a casa, ha tenido que adaptarse con un buen ordenador, con una buena silla y comodidad para trabajar con las mismas condiciones. El actor, cuyo trabajo básicamente es hacer castings, rodajes también, pero el 90% del tiempo lo utiliza yendo a castings. Cuando este trabajo se vuelve en teletrabajo, en lugar de ir a platós, tienes que tener tu propio plató en casa. Y como el actor no es fotógrafo, es actor, pero no tiene por qué ser fotógrafo ni conocer nada de iluminación, creo que yo puedo aportar ese conocimiento de fotógrafo con mi experiencia de fotógrafo que he tenido y mi experiencia de actor y mi experiencia de ayudante de casting, pues tratar de dar soporte a esos actores y actrices para ver de qué material disponen y cómo le pueden sacar partido, ¿no? Qué espacio tienen, qué cámara o qué móvil tienen y qué particularidades son las suyas para crear su plató. Y aparte de eso, intentar también trabajar de cómo estar delante de la cámara, ¿no? Porque muchas veces en los castings ya te dicen, mira para aquí, o solo camina de aquí a allá, o ponte aquí o ponte allá, porque te sitúan frente a la cámara, pero cuando tú estás solo igual vas un poco perdido. Así que también voy a hablar de orientaciones de cómo, hacia dónde mirar y cómo colocar la cámara y cómo dirigir tus miradas, por ejemplo, que son súper importantes. No sé, tengo un cierto nerviosismo porque es la primera vez que voy a impartir una clase online. Yo siempre estoy acostumbrado a las clases presenciales. Me levanto, me pongo, me muevo las cosas y esto de hacerlo con esta limitación de online me atrae muchísimo, pero me da cierto respeto también. Vamos a ver qué podemos hacer en esa hora y media. Con mucha ilusión. Claro. Desde luego que sí. Como cierre, te voy a preguntar, bueno, ya lo has avanzado, que además nunca has hecho una clase online. ¿Qué posibilidades crees que le da a tu trabajo, y más en estos tiempos, ser parte de una plataforma como esta, como Scenicus, que difunde tanto representaciones como la posibilidad de hacer clases online? O sea, la pregunta es, ¿Qué posibilidades le ves a ser parte, a poder participar pues, de una plataforma como Scenicus para lo que es tu trabajo del día a día? Claro. A ver, yo creo que Scenicus nos brinda a los artistas una posibilidad de llegar a muchísima gente, de compartir, de sentirnos un sector unido, y nos da la oportunidad de facilitarnos. Scenicus me está facilitando a mí la oportunidad de no tener que, o sea, me está brindando
una parte tecnológica en la que yo voy a tener un técnico que me va a solucionar los problemas y que me va a facilitar la conexión con esos asistentes y incluso las formas de pago, etcétera, etcétera. O sea, Scénicos es una plataforma, creo que si yo lo tuviera que hacer yo por mí solo, no podría sacar el mismo partido, no podría llegar a las mismas personas ni disponer de unas facilidades como las que me está brindando Scénicos. Desde luego que sí. Pues nada, que la gente seguro después de esta entrevista se ha animado y ya va a comprar su ticket. Ojalá. Otra gente que ese target potencial que tiene esta masterclass. Así que nada, que lo compren porque queda nada, quedan unos días, o sea que cómprenlo ya porque ya se acerca la fecha. Así que nada, Xavi Siles, muchas gracias por este ratito de charla. Ha sido un placer y estaremos ahí conectados a la masterclass para ver cómo la gente interactúa y qué feedback tiene la experiencia. Ha sido un placer. Digamos, vamos a decir que hasta la próxima, que sea la primera de muchas, esperemos. Pues un placer, Carlos. Pues nada, un saludo. Hasta la próxima.